Continuamos con el curso de geopolítica y estamos hablando de Corea, los conflictos. Hablemos de incidentes entre las dos Coreas. Hacia mediados de los años 60, Corea del Norte comenzó a sentirse suficientemente fuerte como para comenzar sus provocaciones tanto a Corea del Sur como a los norteamericanos estacionados en la península. Desde 1962 empezó a reforzar el ejército que poco a poco fue superando al surcoreano. Además, en aquel momento los Estados Unidos estaban fuertemente implicados en Vietnam y eso hacía pensar a los dirigentes norcoreanos que los americanos no tendrían voluntad de abrir un segundo frente asiático y no estarían en condiciones de reaccionar ante sus ataques. Por último, el régimen de Pyongyang se sentía seguro, tras haber firmado con la Unión Soviética y con China tratados de amistad y de asistencia. Así, a partir de 1965, además de las acciones de obtención de información que venían realizando, comenzaron a trabajar en la idea de acciones armadas. Se pueden establecer 4 periodos en el desarrollo de las campañas militares y diplomáticas llevadas a cabo por Corea del Norte. De 1965 a 1972, la génesis de las campañas. De 1973 a 1982, el uso diplomático de la fuerza limitada. De 1983 a 1992, el incremento de acciones terroristas y, finalmente, desde entonces hasta hoy, la elaboración y mantenimiento de la campaña militar y diplomática basada en la proliferación nuclear y balística. Gran parte de los incidentes que se producen entre las dos Coreas tienen su origen en la delimitación de la denominada línea fronteriza norte, Northern Limit Line, establecida tras el armisticio de 1953 y que discurre a través de las islas de la costa oeste de la península. De esta forma, 5 islas muy próximas a Corea del Norte y que esta considera parte de su territorio fueron atribuidas a Corea del Sur: Banyeong, Daecheon, Socheon, Gyeongpyeong y Wo. Están frente a la península norcoreana de Hongin, en una zona situada entre 45 y 110 millas náuticas de Seúl en el Mar Amarillo, es decir, mucho más próximas a Corea del Norte que a Corea del Sur. De esta forma se da la circunstancia de que, por ejemplo, Banyeong se encuentra a 7 millas de las costas norcoreanas y a 93 del puerto de Incheon, mientras que Gyeongpyeong está a 6 millas de Hongin y a 44 de ese puerto. Así, no resulta difícil comprender por qué el régimen de Pyongyang las pueda considerar como una demanda de su territorio y, de hecho, siempre ha mantenido que se encuentran dentro de sus aguas territoriales. Su importancia estratégica es fácilmente entendible, ya que para Corea del Sur suponen un puesto avanzado para la vigilancia de las unidades navales norcoreanas en una posible vía de aproximación hacia Incheon y Seúl, además de dominar las rutas septentrionales del Mar Amarillo en las relaciones con China y servir como puesto avanzado para controlar las comunicaciones y los vuelos en esa región. Por otra parte, esa razón y esa zona es rica en recursos pesqueros y por ello apetecible para los dos países. Muchos han sido los incidentes entre las dos Coreas, incidentes que se siguen produciendo con cierta regularidad. Dentro de la fase de incremento de acciones terroristas, el hecho más destacable se produjo el 17 de noviembre de 1987, cuando desapareció un Boeing 707 surcoreano frente a las costas de Birmania, con 115 pasajeros a bordo, a causa de la explosión de una bomba en pleno vuelo. La presunta autora del atentado fue presentada por Seúl como agente de Pyongyang, lo que trajo como consecuencia la interrupción de las negociaciones que se estaban llevando a cabo en aquel momento y la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos y Japón. A partir de los primeros años de los 90 se pasó a la acción decididamente militar, tanto mediante incursiones armadas como por la ya citada proliferación nuclear y balística que se tratarán más adelante. Así, entre el 6 y el 9 de abril de 1996 se produjeron incursiones de tropas norcoreanas en la zona desmilitarizada que separa los dos países, violando el armisticio que interrumpió la guerra en 1953. Meses más tarde, el 18 de septiembre del mismo año, Corea del Norte intentó la infiltración en aguas de Corea del Sur de un mini submarino, pero este naufragó cerca de Gangyun, a unos 100 kilómetros de la zona desmilitarizada, y en el subsiguiente enfrentamiento murieron 4 soldados surcoreanos y 24 soldados norcoreanos, además de la captura de otro que, al ser interrogado, confirmó la intencionalidad del hecho. Este suceso tuvo como consecuencia la congelación de inversiones del sur en el norte, la solicitud de excusas oficiales, así como la presentación de una denuncia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Finalmente, y tras el encuentro entre el presidente norteamericano Bill Clinton y el presidente Kim, el 24 de noviembre, se convino no considerar la presentación de excusas como condición imprescindible para entablar negociaciones y así tratar la manifestación el 29 de diciembre por parte de un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores norcoreano, en el sentido de transmitir el profundo arrepentimiento de su país por el incidente del submarino y se rebajó la tensión entre los dos países. En junio de 1997, un buque norcoreano abrió fuego en el Mar Amarillo, sobre la costa surcoreana, sin causar víctimas. Posteriormente, durante el mes de julio, varios soldados norcoreanos resultaron heridos en la zona desmilitarizada al intercambiar fuego con las tropas de Corea del Sur. En los incidentes navales en el Mar Amarillo y tras varios intentos de incursión por parte de submarinos norcoreanos, el primer choque grave desde que finalizara la guerra se produjo el 15 de junio de 1999, cuando buques de Corea del Norte traspasaron la línea y en el intercambio de fuego con las unidades surcoreanas, un torpedero fue hundido y 5 patrulleros resultaron dañados, produciéndose 80 muertos. Como se ha dicho, esta línea es motivo de constantes disputas. El 23 de marzo de 2000, Corea del Norte estableció unilateralmente una delimitación en las aguas en disputa en la costa occidental, amenazando con hacer fuego, sin advertencia previa, a cualquier buque o aeronave de Corea del Sur o de los Estados Unidos que puedan entrar en esa zona. A pesar del proceso de distensión que se había iniciado en el 2000 con la visita del presidente Kim Jong-un a su homólogo Kim Jong-il en Pyongyang y a las iniciativas subsiguientes en junio de 2002, la incursión de un barco espía norcoreano en aguas de Corea del Sur en el Mar Amarillo provocó un enfrentamiento en el cual 2 buques de la Armada de Corea del Norte dispararon a un patrullero surcoreano en las aguas en disputa, produciéndose 6 muertos y 20 heridos. En este caso, no obstante, hubo una disculpa posterior de Pyongyang. Durante los años siguientes se produjeron varios casos de cruce de la línea fronteriza por parte de unidades navales de Corea del Norte, pero sin que se realizaran acciones de fuego por ninguna de las dos partes. En 2009 hubo un intenso intercambio de fuego entre buques de los dos países, y aunque no hubo información sobre bajas, sí que parece que el buque norcoreano se retiró con graves daños. En enero de 2010 se produjeron de nuevo intercambio de disparos, pero fue en este año cuando se dieron los incidentes más graves. El primero sucedió en marzo, con el hundimiento de la corbeta surcoreana Cheonan, frente a las costas de la isla Bangkok, de Corea del Sur, y provocando la muerte de 46 miembros de su tripulación. Tras la investigación de una comisión internacional se acusó a Pyongyang de haber realizado el ataque con un torpedo, lo que fue negado por las autoridades norcoreanas. La respuesta fue la realización de maniobras navales en el Mar Amarillo, que a su vez ocasionaron que Corea del Norte hiciera fuego de artillería sin que se produjeran víctimas. Como consecuencia de este hecho, Corea del Norte anunció la ruptura de todas las relaciones y de todas las comunicaciones con Corea del Sur, además de poner a su ejército en estado de alerta y de manifestar que cualquier sanción que se adoptara contra ella se consideraría como un acto de guerra. El 16 de mayo, 2 patrulleras norcoreanas entraron en aguas territoriales de Corea del Sur, aunque esta vez, y tras los disparos de advertencia de las fuerzas navales presentes en la zona, las unidades norcoreanas abandonaron la acción. El 9 de agosto, con ocasión de unos ejercicios combinados entre las fuerzas navales de Estados Unidos y Corea del Sur, la artillería norcoreana realizó varios disparos, aunque dentro de sus aguas territoriales. Por último, el 23 de noviembre del mismo año se produjo otro hecho, de especial gravedad, cuando Corea del Norte, que había demandado la interrupción de otro ejercicio combinado entre Estados Unidos y Corea del Sur, y ante la negativa a hacerlo, hizo fuego de artillería sobre la isla surcoreana de Yeonpyeong, situada a 13 kilómetros de sus costas, en plena línea, provocando 4 muertos y 19 heridos, sin que se hayan tenido noticias de los daños producidos en Corea del Norte. Mientras que desde Pyongyang se acusaba a su enemigo de haber iniciado el fuego, Seúl manifestaba que si bien habían realizado fuego real, este consistió únicamente en un ejercicio de tiro sin que se hubiera alcanzado territorio norcoreano. Como consecuencias inmediatas, en primer lugar, se produjo la decisión de retrasar la transferencia del control operacional, en caso de guerra, de las fuerzas norteamericanas a las surcoreanas hasta 2015, cuando había estado previsto para 2012, y además el incremento de los ejercicios militares combinados en la zona. La última crisis surgida
entre las dos Coreas, en el momento de cerrar este trabajo, se produjo en el marco de la sucesión de Kim Jong, trazando la misma línea de acción que siguiera su padre cuando se hizo cargo del poder en los años 90, tras la prueba nuclear del 12 de febrero de 2013, la tercera realizada por Corea del Norte, y la correspondiente resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se produjo en el lógico y habitual incremento de tensión entre los dos estados. La recién nombrada presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, en el cargo desde el 25 de febrero, se comprometió a responder enérgicamente a las provocaciones de Corea del Norte. Por su parte, Kim Jong-un respondió con varias medidas, como la cancelación del armisticio de 1953 que puso fin a la guerra, la anulación de las líneas de comunicación directas en Panmunjom y posteriormente la suspensión de las operaciones en el complejo industrial de Kaesong y la retirada de los 53.000 trabajadores que allí tiene. No obstante, y se insiste como ha venido sucediendo, los periodos de gran tensión se han visto sucedido por movimientos de acercamiento que en este caso resultaron infructuosos. Así, el 9 de junio, delegaciones de los dos estados se reunieron en Panmunjom, el primer encuentro desde 2011, para mejorar las relaciones y suavizar la escalada de las declaraciones y acciones que se venían desarrollando. Entre los resultados se acordó llevar a cabo una cumbre de alto nivel en la misma semana, el día 12. No obstante, Corea del Norte, en una repetición de su habitual juego político, decidió que enviaría a representantes de nivel medio. Las diferencias de criterio entre los dos estados hicieron fracasar el intento y finalmente la reunión no se llevó a cabo. La sucesión de Kim Jong-un. El 17 de septiembre de 2011, con 69 años, moría Kim Jong-il de un ataque de corazón mientras viajaba en su tren acorazado en el marco de una visita de Estado. Aunque la propaganda oficial presentó la muerte como fruto de la fatiga producida por su incansable dedicación a su pueblo, lo cierto es que desde hacía unos años había venido sufriendo problemas de salud que, de hecho, le habían obligado a una larga ausencia de la vida pública durante el 2008. Lo delicado de su estado le había llevado en septiembre de 2010 a nombrar a su tercer hijo, el joven Kim Jong-un, como sucesor para la dirección del país, lo que supondría la segunda transmisión hereditaria en la historia de Corea del Norte, además de la consolidación de esta insólita costumbre en un régimen de corte marxista. Muchos son los interrogantes que se han abierto como consecuencia de la designación de Kim Jong-un como nuevo líder de Corea del Norte, y hay quien, como Helper, piensan que el futuro de este país está unido a dos factores: la solución al problema de la desnuclearización y la sucesión de Kim Jong-un. Tras el decaimiento del estado de salud del querido líder y el nombramiento de su tercer hijo para puestos de alta responsabilidad, muchos esperaban de forma inminente su muerte. No es de extrañar que se esperan dificultades entre el viejo aparato del sistema, como las tuvo a su vez Kim Jong-il cuando fue designado por Kim Jong-un a finales de los años 70, pero en su caso dispuso de muchos años para ir consolidándose entre las estructuras del poder, lo que no ha podido suceder con Kim Jong-un. Pero es interesante repasar quiénes fueron los candidatos a asumir las riendas del país, siempre teniendo en cuenta que no se planteó otra posibilidad que no fuera la elección dentro de los próximos al presidente. En principio no se consideraría, sin embargo, la opción de designar sucesor entre los hijos nacidos fuera del matrimonio de sus dos amantes conocidas, Kon Jung-hee, nativa de Japón, y Son Hin-rin, originaria de Corea del Sur, aunque luego la historia cambiaría esta perspectiva. Kim Jong-nam, el primer hijo, podría haber sido favorecido por la tradición confuciana de dar prioridad al primogénito, sobre todo considerando que sus dos hermanos son todavía demasiado jóvenes. Nacido en 1971, estudió en un internado en Suiza y ha ocupado cargos de responsabilidad, tanto en la policía como en el partido, además de haberse encargado de uno de los proyectos favoritos de su padre, el Korea Computer Center de Pyongyang, centro que está bajo control militar. Parecido en la forma de actuar de Kim Jong-il, perdió su favor en 2001 cuando fue detenido en el aeropuerto internacional de Tokio cuando intentaba entrar en Japón con un pasaporte dominicano falso en compañía de dos mujeres y un niño de 4 años, todo para visitar la instalación de Disneylandia. Esto, además de costarle el puesto de presunto sucesor, trajo consigo una suerte de exilio, primero en China y más tarde en Europa. Al igual que sus hermanos, el segundo hijo, Kim Jong-chol, estudió en Suiza. Kon Jung-hee, madre de Kim Jong-chol y de Kim Jong-un, luchó hasta su fallecimiento en 2004 para que sus hijos consiguieran el favor del líder.
Sin embargo, este no aceptó nunca su carácter demasiado afeminado, mientras que su hermano, 2 años menor, tenía un aspecto marcial. En este estado de cosas, las opciones de Kim Jong-un se pusieron aclarando, a pesar de no contar ni con experiencia ni con lazos sólidos en el régimen, por lo que se contemplaría situarlo bajo la regencia de su tío Jang Sung-tak. Kim Jong-un nació en Viena y estudió en la escuela privada St. Thorby, en Liebefeld, cerca de Berna, hasta 1998 para seguir sus estudios en la Escuela Internacional de la capital suiza. Para evitar que las ideas democráticas pudieran calar en él durante todo su recorrido formativo, estuvo acompañado por el embajador norcoreano muy próximo a Kim Jong-do, en calidad de tutor. Tras los años pasados en Suiza, bajo una identidad que intentaba impedir que le relacionaran con su padre, regresó a Corea del Norte en mayo de 2010. Otros 2 actores cobran importancia en el proceso sucesorio de Corea del Norte. En primer lugar, la hermanastra de Kim Jong-il, Kim Jong-hui, nacida de una segunda unión, en septiembre de 2010 fue ascendida al grado de general de 4 estrellas, la primera mujer que ha alcanzado este puesto. Días más tarde fue nombrada miembro del Buró Político del Comité Central del Partido de los Trabajadores, formando parte con algunos pocos elegidos del grupo de los guardianes de la dinastía. Muy próxima a su hermanastro, ejerció durante años una gran influencia en él. Desde su posición podía encargarse no solo de los asuntos del partido como enlace privilegiado de Kim Jong-il, sino también participar en la formación del futuro nuevo líder. Para los norcoreanos, el lugar de una persona en la sociedad está en función de la historia de su familia. En el régimen establecido, los que tienen lazos de sangre con Kim Jong-un y los que combatieron a los japoneses a su lado forman la mayoría de la élite dirigente. Resulta muy extraño, por ello, que alguien que no cuente con estos antecedentes pueda ocupar un puesto de responsabilidad en el régimen. Sin embargo, una notable excepción a esta norma está en el cuñado de Kim Jong-il, Jang Sung-tak. Nacido en 1946, estudió en Moscú entre 1969 y 1972 y durante mucho tiempo se le ha considerado como número 2 del régimen, a pesar de su desaparición de la escena política durante 3 años a partir de 2003. Antes había tenido el control de los asuntos internos del Partido de los Trabajadores desde 1995 y hasta su retirada política era primer vicedirector del Departamento de Organización y Guía del Comité Central del Partido, posición que le permitía dirigir los asuntos económicos del gobierno. Tras su reaparición en 2006 fue nombrado vicedirector del Comité Central del Partido y director de su administración, con autoridad sobre el servicio jurídico y la seguridad pública del país. En junio de 2010 fue designado vicepresidente de la potente Comisión de Defensa Nacional. Estos cargos, unidos a su matrimonio con Kim Jong-un, le situaban con grandes posibilidades y capacidades de ejercer de algún modo la regencia en los primeros años de liderazgo del joven Kim Jong-un, o para algunos analistas favorecer el tránsito sucesorio en el caso de que Kim Jong-il falleciera repentinamente, como finalmente sucedió. Hay que tener en cuenta, además, la tradición confuciana de 3 años de duelo que debe guardar el hijo tras la muerte de su padre, y especialmente la escasa experiencia en asuntos de Estado con que cuenta Kim Jong-un. En cualquier caso, parecía que el triunvirato citado podría ser la figura clave en la transición de un líder a otro. Al ser Kim Jong-un un desconocido no solo para la comunidad internacional, sino también para el pueblo norcoreano, fue necesario iniciar el habitual proceso de entronización de su figura a partir de 2009, comenzándose a ser denominado como joven general o genio de los genios. Su aniversario, el 8 de enero, fue pronto declarado como fiesta oficial en Corea del Norte. Nombrado número 2 del Partido de los Trabajadores y del Ejército, a partir de ese momento todos los informes oficiales deberían pasar por sus manos, antes de llegar a las de su padre. Hay que tener en cuenta que el poder se sostiene sobre la base en 3 entidades: el partido, el ejército y el gobierno. El control de las 3 estructuras de poder da lugar al control total del Estado. Sin embargo, no todos tienen la misma importancia. Si hasta finales de los 90 el Partido de los Trabajadores contaba con la mayor cuota de poder, ahora esta se ha trasladado al ejército, que es
quien sustenta actualmente al régimen fruto de sus nuevas capacidades, de su volumen, de los recursos que se lleva del total del presupuesto nacional y sobre todo del cambio que propició Kim Jong-il al advertir la fuerza con la que contaba el partido y la baza que podía jugar el estamento militar con él. La Comisión de Defensa Nacional reemplazó en la cúspide del poder del Partido de los Trabajadores y, como señala el comandante Chuleong-an, las atribuciones del comandante supremo del Ejército Popular, detalladas en las reglas, detalladas sobre la gestión en tiempo de guerra, cuentan con la responsabilidad de declarar la guerra y de ordenar la movilización popular, aunque estas atribuciones puedan ser ampliadas al tiempo de paz bajo situaciones de emergencia, con el control del partido, del ejército y de la población. Por ello, no es exagerado decir que el comandante supremo del ejército posee el auténtico poder soberano en Corea del Norte. En el proceso de sucesión se produjeron cambios relevantes tanto entre las altas jerarquías militares como entre el partido, para así facilitar la creación de una corte de fieles alrededor del futuro líder del país. El 27 de septiembre, al mismo tiempo que se decidía el ascenso militar de su tía, él, también promovida a general de 4 estrellas, nombrado miembro del Comité Central del Partido de los Trabajadores y vicepresidente de la Comisión Central Militar. El mismo día también se produjo el ascenso del jefe del Estado Mayor, Ri Jong-hon, a vicemariscal y su nombramiento como vicepresidente de la Comisión Central Militar del partido, pasando por tanto delante del ministro de Defensa en la jerarquía del régimen. Junto al matrimonio, Kim Jong-hui y Yang Jong-tak formará parte del trío de autoridades más próximas al sucesor, intentando asegurar su consolidación como dirigente máximo de Corea del Norte. Desde que se planteó el dilema sucesorio, muchos fueron los análisis que se elaboraron para intentar conjeturar por dónde iría el futuro norcoreano. En 2010, en el anuario Asia-Pacífico y antes del fallecimiento de Kim Jong-il, Rafael Bueno planteaba 3 posibles escenarios: el de una sucesión controlada, el de una sucesión contestada y el de una sucesión fallida, no excluyentes uno a uno, sino susceptibles de múltiples combinaciones que complicarían más todavía el análisis de la situación futura de Corea del Norte. La primera opción para el autor, la más probable, es la de una sucesión consensuada tanto en los poderes del Estado como dentro de la propia familia. Es necesario aquí que el ejército dé el visto bueno a través de la Comisión de Defensa Nacional, hoy en día quien verdaderamente controla Corea del Norte, incluido el Partido de los Trabajadores, que cada vez está más militarizado. Y teniendo en cuenta que de los 1.400 generales en los que cuenta el ejército, 1.100 fueron nombrados directamente por Kim Jong-il, más la labor que puedan realizar Kim Jong-il y Yang Song-tik para favorecer a su sobrino, favorecería la estabilidad. El segundo escenario, una sucesión contestada, se daría si la pérdida del querido líder supusiera que no se siguieran sus designios en el momento en el que él no podría controlarlos. Este escenario es considerado por Bueno como posible, ya que no somos capaces de conocer con la suficiente certeza el nivel de la disidencia y de las luchas internas que se puedan producir. No sería descartable una purga de determinados mandos de primer nivel del ejército que, como se ha dicho, tiene un papel preponderante en la estructura del régimen. Su postura en una determinada dirección podría hacer que el poder se derivara hacia alguna dirección no prevista. No hay forma de saber quiénes podrían ser los actores que modificaran la organización, por lo que menos todavía nos podemos aventurar en cómo terminaría esta opción, pero lo que es seguro es que provocaría una enorme incertidumbre, habida cuenta de los muchos factores de riesgo que tiene la situación de Corea del Norte. En el caso de que se diera este escenario, la situación en la región cambiaría sustancialmente, al perderse el liderazgo natural de que ha gozado la familia Kim y que es precisamente el que ha conformado la estructura del país. El último escenario, el más incierto y por ello el menos deseable, consistiría en un fracaso del proceso sucesorio fruto de los problemas estructurales que ya se han relacionado. Si el régimen no pudiera consolidarse, podría darse la situación de ruptura interna entre diversas facciones, con consecuencias difíciles de prever. El clásico recurso de la búsqueda del enemigo exterior para paliar problemas internos daría lugar, previsiblemente, a un incremento de la tensión y, por tanto, de los incidentes violentos con Corea del Sur. La opción de la confrontación bélica abierta, que se considera difícil de producirse, tendría consecuencias de enorme gravedad, como la huida de refugiados hacia el norte chino. Sin llegar a ella, ya se ha visto en demasiadas ocasiones que el endurecimiento de las postras norcoreanas ha traído consigo
la paralización de la llegada de ayuda internacional, con las penosas consecuencias que para la población tiene. Por su parte, Bustelo, en diciembre de 2011, una vez ocurrido el fallecimiento de Kim Jong-un e iniciando el proceso sucesorio, planteaba, en términos similares, 3 escenarios a considerar en estos momentos. El más probable, y en cierta forma coincidiendo con la tesis de Bueno, está en el mantenimiento del statu quo de los últimos años con la repetición de las amenazas, la negativa a volver a las conversaciones a 6 bandas, pruebas de misiles e incluso alguna nuclear. En esta situación, Kim Jong-un se apoyaría, como se prevé, en su tía Kim Jong-il y en el marido de esta. Para el segundo escenario, contempla alguna clase de demostración de fuerza contra sus vecinos, Corea del Sur y Japón, para así elevar su prestigio en las Fuerzas Armadas y el partido, el recurso al enemigo exterior ya citado. El último, que se entiende poco probable, dado los antecedentes norcoreanos, sería el de una cierta apertura tanto política como económica, al estilo de lo que se ha producido en China y en otros países del comunismo asiático como Vietnam. Todo ello acompañado de una posible distensión con Estados Unidos y Corea del Sur, aunque esta opción se daría siempre que China pudiera influir en el nuevo dirigente de forma más efectiva de como lo hizo con su padre. Es pronto todavía para poder analizar si el proceso sucesorio ha tenido éxito, si la dinastía de los Kim mantiene su control sobre Corea del Norte, sobre todo por las conocidas dificultades para saber qué es lo que realmente está sucediendo ahí. Las luchas internas en el Partido de los Trabajadores o en las Fuerzas Armadas, incluso entre los miembros de la familia, podrían afectar negativamente al entorno inmediato del nuevo líder, que no olvidemos es un joven sin experiencia política ni militar. No es de prever, sin embargo, que la población pudiera tener un papel decisivo en la aceptación de Kim Jong-un, habida cuenta del férreo control que se ejerce sobre ella y que las preocupaciones principales están en la propia subsistencia. Un fracaso en el proceso sucesorio ¿cambiaría la estructura del país tal y como hoy lo conocemos? ¿Podría contemplarse la caída del régimen o simplemente cabría la opción de reformas radicales? Como se ha dicho en repetidas ocasiones, la información que nos llega de Corea del Norte es escasa, y la que llega hay que analizarla con la necesaria precaución, por lo que todavía habrá que esperar un tiempo para poder conocer por qué caminos discurre la nueva política de este país. Lo que sí sabemos ya es que están produciendo amenazas, pruebas nucleares y de misiles, situación ya contemplada en algunos de los escenarios descritos, el más probable de Bustelo, con apuntes del segundo. No obstante, al no tener información fidedigna sobre la vida interna de Corea del Norte, no es fácil por el momento saber cuál de los escenarios se está produciendo realmente. En cualquier caso, un esquema de actuación prácticamente igual que el realizado por Kim Jong-un cuando asumió el poder.